Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 27 de abril. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico de hoy, sábado. Hemos intentado transmitir un poquito antes, pero debido a que teníamos algunas dificultades, no se nos fue posible, pero en esta hermosa mañana, como todos los días, quisiéramos compartir una palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón desde muy temprano, debo decir desde el día de ayer. Hemos estado orando al Señor y el Señor nos ha ministrado una palabra muy hermosa, la cual queremos compartir. Así que en este momento, entendiendo que las redes sociales son utilizadas para muchos fines y nosotros sabiendo el tiempo que vivimos en esta hermosa mañana, damos gracias al Señor y presentamos este espacio para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, por habernos permitido abrir los ojos a un nuevo día. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, realizar las cosas que hemos tenido que realizar y otras que tal vez no estaban en nuestro pensamiento. Señor, a ti te ha placido que hayamos realizado algunas cosas. Yo te ruego en esta hermosa mañana que tú bendigas nuestra audiencia, nuestros hermanos, Señor. Mi hermana Yadira Lugo, Padre, mi hermana Arlene, Padre, Arlene Bravo. Señor, yo te doy gracias por mi prima Daisy Rivera. Oh Padre amado, en esta mañana mi hermano Eric Soto y su esposa Dora. Padre, adoramos tu nombre porque en medio de cada una de nuestras circunstancias, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, Espíritu Santo, yo te ruego que tú bendigas su mañana en el día de hoy. Padre, sabemos que tus planes son perfectos, que tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos a nosotros el fin que esperamos. Oh Padre amado, en esta hora te damos las gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día, Señor, por permitirnos reconocer, Padre, que fuera de ti no hay quien salve y que, Señor, si estamos en ti en medio de cada una de nuestras circunstancias, Señor, tenemos que reconocer que solo tu favor y tu gracia. Oh Padre, gracias por cada una de las experiencias que nos has permitido vivir y en esta mañana bendice cada hermano, cada hermana que tiene alcance a nosotros. Señor, permite que sea tu palabra la que toque su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Arlene. Buenos días. Dios bendiga a mi hermana Yadira Lugo. Buenos días. Hoy es sábado y realmente Dios ha sido bueno. Nos ha permitido levantarnos a hacer algunas cosas que teníamos pensadas hacer y otras que llegan a nuestra mano sin pensar. Pero en esta mañana quisiera compartir con ustedes una palabra del Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Voy a leer ahí unos versos de la palabra del Señor que se encuentran en Marcos capítulo 5. Desde ayer teníamos esta palabra para compartirla y no, pues la verdad es que hemos tenido algunas cosas, pero vamos a compartir la palabra en el día de hoy porque esa palabra trae a nuestro espíritu una enseñanza muy hermosa. Y vamos a leer aquí en el capítulo 5 de Marcos del 1 en adelante. Leemos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y en cuanto desembarcó enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarle, ni con cadenas, porque le habían atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie tenía fuerza para dominarle. Y continuamente de noche y de día andaba entre los sepulcros, por los montes dando gritos y cortándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz le dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal del hombre, espíritu inmundo, y le preguntaba: ¿cuál es tu nombre? Y él les dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los enviara fuera de la región. Y había allí en la ladera del monte una gran piara de cerdos paciendo, y le rogaban los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y los espíritus inmundos, saliendo, entraron a los cerdos, y la piara, unos 2000, corrió a precipitarse por el acantilado al mar, y se ahogaron en el mar. Y los que los apacentaban huyeron a contarlo en la ciudad y por los campos, y vinieron a ver qué era lo que había sucedido. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín, hermana Evelyn, buenos días. Estamos conversando la palabra hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Hemos hablado de la historia del endemoniado gadareno, y la realidad es que nosotros, cuando vemos este pasaje de la Biblia, Dios te bendiga, mi hermosa Jacqueline Ulloa, nuestra hija en el Espíritu allá en Honduras, te saludamos a ti y a toda, ¿verdad?, la nación de Honduras. Sabemos que el Señor ha sido bueno. Y en Marcos capítulo 5 estamos trayendo la enseñanza del endemoniado gadareno. Cuando vamos a hablar de este endemoniado gadareno que fue a recibir a Jesús, nosotros tendríamos que entrar a la historia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, recordando una repartición de territorios que Dios le dio a cada una de las tribus, ¿verdad?, cuando ellos fueron a conquistar. Sabemos que la primera ciudad que ellos conquistan es Jericó, ¿verdad?, y ellos tuvieron que seguir una serie de formatos, ¿verdad?, que Dios había dado las instrucciones, y esa fue la forma que Dios le dio la conquista de esa primera ciudad de Jericó. Pero sabemos por la palabra que hubieron unas 3 tribus que no quisieron el territorio, que se quedaron en un territorio a distancia del lugar de conquista, y esa parte trajo una repercusión que se manifiesta en este capítulo 5 de Marcos, porque es cierto que la repartición de los territorios para las tierras del pueblo de Israel fue en tiempos de Josué, pero en ese tiempo pasaron muchas cosas, y la palabra del Señor relata que hubieron 3 tribus que escogieron estar lejos del lugar hacia donde se dirigía la gran mayoría de la nación. Sabemos que quien iba dirigiendo en ese momento, en la ausencia de Moisés, era Josué, pero el Señor había prometido estar con Josué para que se cumpliera la palabra que había dado desde un principio. Y fíjate, esto me llama la atención porque en este capítulo 5 de Marcos vemos a un endemoniado gadareno que viene al encuentro de Jesús, pero él tenía dominado el territorio porque era una persona que tenía, la verdad, lamentablemente estaba atado, y dice la Escritura que al estar atado estaba endemoniado, ¿verdad? Tenía el demonio por dentro viviendo en él, y dice la palabra que era sujetado con cadenas y con grillos, pero no había manera de detenerlo porque él ejecutaba una fuerza mayor. Y esto me trae a mi espíritu que nosotros, cuando no conocemos al Señor, nos creemos que estamos correctos, que estamos libres, pero la palabra dice claramente que cuando nosotros tenemos a Cristo, ahí es que comienza nuestra vida. Y fíjate que mientras nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros hacemos las cosas fuera del orden correcto. Y entonces en nosotros, Dios te bendiga, hermano Martín, buenos días. Buenos días, hermano Javier Rodríguez, buenos días. Estamos conversando la palabra en Marcos capítulo 5 y estamos leyendo la historia del endemoniado gadareno. Estamos diciendo el trasfondo de ese lugar que era Gadara, ¿verdad? Pero trayendo ese trasfondo, cuando vamos a la historia de lo que era la tribu de Gad, sabemos que la tribu de Gad y otras tribus, ellas estuvieron detenidas lejos del área donde Dios había llevado al pueblo a conquistar. Ellos pretendieron quedarse a la parte, creo que era la parte occidental del Jordán. Ellos eligieron esa parte y prefirieron quedarse ahí.
Y sabemos por la palabra que cuanto más lejos estamos del lugar de adoración, más difícil se nos hace servirle a Dios. Y esto trae una repercusión sobre nuestros familiares, sobre todo lo que nosotros amamos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una petición delante de Dios por nuestros familiares. Y es ahí donde me carga la palabra, porque cuando oraba ayer, esta palabra el Señor me la puso en el corazón y entendía que estas situaciones que muchas veces no las vemos en el momento, decisiones mal tomadas, tal vez buscar la conveniencia de nosotros estar en un lugar cómodo para nosotros, pero lejos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, eso es lo que a nosotros nos puede traer problemas en un futuro. Y dice la Escritura que eso fue así, tan así que en el tiempo de Jesús, aquellos que se habían acomodado cerca del área cómoda del Jordán, que eran los de Gad, los de la tribu de Gad, creo que era media tribu de Manasés, y había otra más. La palabra dice que en ese territorio aparentemente había un hombre. Y era el hombre de nuestra historia, era el hombre que estaba endemoniado, que vivía en lugares secos, en lugares áridos, que estaba siempre solo, que vivía dándose golpes, haciéndose daño él mismo, porque sabemos que la naturaleza de alguien que está lejos de la adoración correcta es adorar a su manera, es hacerse daño a sí mismo, es buscar un ídolo, porque el enemigo te va a poner la manera de que tú le des importancia a algo que no la tiene. Dios te bendiga, hermano Eric Soto, buenos días. Estamos conversando la palabra de Marcos capítulo 5 y hablando del endemoniado gadareno, decimos que este hombre se hacía daño a sí mismo y que vivía en lugares solitarios, que había sido amarrado por cadenas y grilletes y nada lo podía detener. Pero dice la Escritura, y es lo que me llama la atención y que les estoy tratando de poner en contexto, fíjate cómo este problema de los gadarenos comienza desde muy atrás en el Antiguo Testamento, donde vemos que el pueblo Dios, Josué, les repartió los territorios, pero hubieron unos que desearon quedarse a distancia del lugar de adoración, porque sabemos que el lugar de adoración era Jerusalén, pero hubieron unas tribus que se quedaron a distancia, y entre esas tribus, Dios te bendiga, Yadira, buenos días, estamos conversando la palabra de Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, y estamos diciendo que dentro de nuestras decisiones muchas veces no nos damos cuenta que nuestras decisiones del presente pueden afectar a nuestras generaciones, y nosotros tenemos que tener conciencia exacto del endemoniado gadareno de Marcos 5. Y fíjate, estamos diciendo en la palabra del Señor que Dios había dado la orden para que el pueblo conquistara, para que el pueblo pudiera entrar al territorio que ya Dios había establecido para ellos, pero había una instrucción, y era que había que entrar en la manera del pacto que Dios había prometido desde tiempos de Abraham. Y la palabra del Señor nos hace claro que cuando quebramos el pacto, cuando quebramos lo que nos corresponde hacer a nosotros, nosotros comenzamos a vivir la maldición de aquellas cosas que no estamos haciendo correctas. Por eso la palabra nos dice en Deuteronomio 28 que hay unas bendiciones que te persiguen, pero hay unas maldiciones que te siguen cuando nosotros dejamos de hacer lo correcto delante de Dios. Por eso vino Jesús, porque Jesús fue el que cumplió con toda la ley, y cuando tú estás en Cristo solamente tienes que ser lavado por la sangre de Cristo y sujetarte a su palabra. Por eso dice la Escritura que cuando Jesús llega a este territorio de Gadara, Gad era esa nación, esa tribu que se quedó a distancia del lugar de adoración. ¡Qué problema! Dios te bendiga, Saúl, buenos días. ¿Qué problemón es cuando nosotros escogemos nuestra conveniencia, cuando nosotros escogemos lo que tal vez se nos hace fácil para nosotros poder
cumplir con Dios. Pero no, Dios quiere que tú te sujetes a Él. El trono es el que gobierna. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que nosotros también, el salirnos fuera de la voluntad de Dios, afectará nuestras vidas, afectará nuestras generaciones, porque eso es lo que pasa en esta situación de Marcos 5. Fíjate que te pongo en contexto que básicamente lo que había acontecido en el libro de Josué, donde cuando muere Moisés, Josué es el sucesor y Josué es quien le corresponde llevar al pueblo a la tierra de conquista, y dice la escritura que hubieron unas tribus, y entre ellas está la tribu de Gad, que es de donde salen los gadarenos, que se queda a distancia del lugar de adoración. Y esto me deja saber a mí que cuando estamos más lejos del lugar de adoración, cuando estamos en nuestra propia conveniencia, damos apertura a espíritus de error, damos apertura a cosas contrarias, y es que nosotros estamos siendo llamados a sujetarnos a la voluntad de Dios, y de eso se trata, por causa de que la tribu de Gad decidió mantenerse a distancia del lugar donde Dios los estaba llevando y donde Dios había establecido que la forma de adorar era en Jerusalén. Dice la palabra del Señor que esto tal vez pudo haber dado paso a que este territorio, ya cuando Cristo llega a visitar a los de Gadara, se encuentra con un endemoniado que le sale al encuentro. Y es que cuando la presencia de Dios llega a un lugar donde hay ataduras, donde hay tal vez falta de presencia de Dios, en el momento que Jesús llegó, aquel endemoniado le sale al encuentro. Pero dice la palabra del Señor que él también reclamaba que fuese echado a unos cerdos porque era necesario. Acuérdate que la palabra establece que los cerdos, Dios te bendiga, hermano Edwin Camacho, buenos días. Estamos hablando de la palabra de Marcos capítulo 5 y estamos hablando un poquito de lo que representaba la tribu de Gad, ¿verdad? Que de donde salen los gadarenos, y estamos diciendo que nuestras decisiones del presente pueden afectar nuestras generaciones. Fíjate que cuando Jesús se manifiesta, ¿verdad?, como nuestro Salvador, el problema de los de Gadara era que ya habían estado muy lejos del lugar de adoración, y cuando nosotros estamos lejos del lugar de adoración, cuando perdemos el contacto con nuestro Dios, comenzamos a secarnos, comenzamos a vivir tiempos de maldición, porque la maldición, dice Deuteronomio 28, lamentablemente nos perseguirá en el momento que nosotros comenzamos a desobedecer, porque hay uno que nos rige, hay uno que nos guía. Cuando somos hijos de Dios, nosotros no vivimos a nuestro antojo ni a nuestra manera. Ver la historia del endemoniado gadareno es ver la historia, Dios te bendiga, hermano Luigi Rosado, estamos hablando de la palabra de Marcos 5, y estamos diciendo que las condiciones que vivía este endemoniado gadareno son las condiciones que hoy lamentablemente muchos seres humanos viven, por cuanto han dejado el lugar de adoración correcto, por cuanto han dado apertura a espíritus de error, por cuanto ellos han determinado la forma como quieren adorar y dónde se van a quedar. Nosotros sabemos que cuando somos hijos de Dios no nos movemos a nuestro antojo, nos movemos según se mueve la nube, y es la única cosa que nosotros podemos entender cuando nosotros tenemos un encuentro con la palabra. Y por esa razón, cuando leía esta escritura, comencé a indagarla y empecé a entender que muchas veces nosotros, cuando estamos lejos, por razones de que nosotros nos sentimos más cómodos, podemos estar negociando nuestra condición. Y no solo nuestra condición, sino la de nuestros familiares, la de nuestras ciudades, porque nosotros somos la luz del mundo, y nosotros sabemos que tenemos un mensaje que compartir. El propósito de esta transmisión es que tú entiendas que igual que este endemoniado gadareno, hay muchas personas que se encuentran en este mismo estado de soledad, de tristeza, un estado tal vez desprovisto, tal vez en una violencia excesiva, porque no tienen paz, no tienen libertad. Y en este tiempo Dios ha depositado un mensaje de fe en nosotros como iglesia. Pero fíjate que iglesia no es un sector de personas que se viste de una manera, iglesia no es un grupo de personas que adora a Dios de una forma, no. Iglesia es un corazón redimido
redimido, arrepentido y lavado por la sangre de Cristo. Y es ahí donde nos damos cuenta que Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo, que nosotros sabemos que en medio de este tiempo profético que vivimos, sabemos que hay muchas maneras que la gente adora a su manera, pero reconocemos por la palabra que la iglesia del Señor, que son corazones arrepentidos, regenerados, transformados por el poder de Dios, nosotros se nos ha encomendado orar, interceder para que lleguen a ser parte de ese único cuerpo orgánico que es la iglesia del Señor, que a pesar de que muchas personas han cambiado la definición de iglesia por un edificio o solamente tal vez por un grupo de personas que hace tal o cual cosa, yo quiero decirte que iglesia es un contenedor de la presencia de Dios. La iglesia son corazones transformados por medio de la sangre de Cristo, y hoy en la ausencia de un Jesús físico tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en todo aquel que se ha arrepentido, en todo aquel que ha confesado su pecado, en todo aquel que vive como dice la palabra, tal vez limitando la vida del alma, que era lo que nos regía antes. Ahora cultivamos la vida del Espíritu. ¿Y cómo se cultiva la vida del Espíritu? La cultivamos cuando empezamos a orar, cuando buscamos las cosas de arriba, cuando comenzamos a entender que el Señor es quien tiene el control. Y qué hermoso, porque en este pasaje vemos que al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, gritando con gran voz, le dice: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, que Jesús, Dios te bendiga, Reinaldo Ríos, Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno. Y estamos diciendo que donde llega la presencia del Señor, tiene que sentirse. Fíjate que aquel endemoniado que estaba viviendo en lugares áridos y secos, aquel endemoniado que se golpeaba él mismo, aquel endemoniado que vivía en soledad, que ejercía una fuerza fuera de lo normal, él pudo ser libre cuando dice la palabra que aquella entidad que estaba ocupando su cuerpo pedía a gritos que ser echado dentro de una piara de cerdos. Y dice la Escritura que Jesús le da la orden para que salgan del cuerpo. Dios te bendiga, Pastor Ezequiel Román. Y vemos en la palabra que nuestras decisiones del pasado van a afectar nuestras generaciones. Por eso vemos que en la historia del endemoniado gadareno, vemos que en su trasfondo, vemos que hubieron una repartición de territorios desde el tiempo de Josué, y ellos tal vez por su conveniencia, por su comodidad, porque tal vez su ojo les engañó, ellos decidieron quedarse lejos del área de adoración. Sabemos que el área de adoración sería Jerusalén, pero ellos por siglos se quedaron en ese lugar, y mira lo que le acontece a todos los de Gad, ¿verdad? Donde comienzan a tener la presencia de espíritus de error, y en la escena donde Jesús aparece a este lugar, dice la Escritura que el endemoniado salió al encuentro, pero en el momento que lo reconoce, se da cuenta que es Jesús y que en él hay poder, y pide que por favor le deje entrar a una piara de cerdos. Lo que quiere decir es que un espíritu siempre va a necesitar un cuerpo, pero una persona que está marcada por la sangre de Cristo está bien sellada, está protegida, porque el Espíritu Santo habita en él. Y nosotros sabemos que en este mundo en que vivimos se mueven espíritus de error, pero están atacando a todas las personas, pero aquellos que están marcados por la sangre de Cristo tenemos autoridad, una autoridad delegada que nos ha entregado el Señor Jesús. Por eso en aquel momento Jesús le dio la orden a aquel espíritu de error para que saliera de aquel hombre, y dice la Escritura que aquel pidió que ser echado en aquellos cerdos, y dice la palabra que aquella piara de cerdos se lanzó al precipicio y se destruyó. Y la palabra del Señor nos hace claro saber que cuando tú portas la presencia de Dios, tú portas autoridad. Tú no tienes por qué descontrolarte, tú no tienes por
por qué sentirte amarrado o amarrada, porque Dios te ha hecho libre. Y en este tiempo que vivimos, sabemos que vivimos momentos difíciles, de ataques continuos a nuestra mente, pero nosotros nos renovamos en la palabra, reconociendo que no nos conviene estar lejos de donde Dios ha establecido que adoremos, ni de la forma correcta, porque fíjate que el que la tribu de Gad se estableciera en aquel lugar, lejos del lugar de adoración, tal vez pudo traer las consecuencias que trajo para el gadareno y, verdad, aquella ciudad de Gad. Lo que queremos decirte es que nuestra decisión de hoy va a afectar tus generaciones. Tu decisión de hoy va a traer bendición o maldición a los tuyos, pero en este tiempo, hoy es el día aceptable. Hoy tienes oportunidad de salvación. No te estoy predicando que una iglesia ni una religión. Te estoy predicando el arrepentimiento, que lo hacemos a través de la sangre de Cristo. Te estoy predicando que el arrepentimiento trae libertad, que ya no vas a estar condenado a estar en lugares secos y solitarios, que no vas a estar condenado a golpearte tú mismo, a hacerte daño. Alguien que todavía no conoce al Señor se hace daño a sí mismo cuando profiere palabras de maldición sobre su vida. Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros adoramos al Señor, porque sabemos que el Señor nos ha hecho libres y que ninguna cosa que pueda suceder en nuestra vida, a nuestro alrededor, nos va a detener. Esa leve tribulación momentánea no te va a amargar la vida. Sabes que el Señor te ha dado la salida, y en este día, de la misma manera que aquel endemoniado gadareno fue devuelto a su lucidez, Dios te bendiga, hermana Mayra, y a su juicio cabal, es que cuando llegamos a la libertad que Cristo nos hace libres, comenzamos a lucir diferentes y nos vemos entonces como el Señor había establecido. Nos vemos libres y en nuestro juicio cabal. Por eso en este día no dejes que tus decisiones de conveniencia, tus decisiones que tal vez sean un poco egoístas pensando en ti, van a afectar tus generaciones. Pero en este día el Señor te recuerda que tú tienes poder para tú atar y desatar, y en este día elige la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y permite que seas salvo tú y tu casa. Tú y tu casa van a ser salvos porque el Señor te ha llamado a libertad. Por eso donde Cristo llega hay libertad. Así que este es un día hermoso del sábado para nosotros celebrar. Fíjate que mucha gente que guardaba la ley no salía en el sábado porque era el día de reposo, pero nosotros sabemos que Cristo es nuestro reposo y que en Cristo nosotros por fe sabemos que lo tenemos todo resuelto. Así que en este día, si todavía no conoces al Señor, si has tropezado con este en vivo, tal vez para ti por casualidad, yo quiero decirte que el Señor te ama, que el Señor te está buscando para que entiendas que no es una religión, se trata de una relación con Él, y que cuando tú eliges adorarlo a la manera correcta, tú traes bendición a tus generaciones. Por eso en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros continuamente hacemos nuestras predicaciones para que las personas reconozcan que no predicamos religión, predicamos la experiencia del arrepentimiento, predicamos el nuevo nacimiento en Cristo, y es de eso se trata. Los domingos hacemos 2 reuniones, 10:30, 6:30 de la tarde tenemos nuestra adoración al Señor, y mañana pues tenemos ayuno, que vamos a estar en este mes en tiempo de ayuno de todos los domingos. Les invitamos a que sean parte de los ayunos de retiro desde las 6 de la mañana, si es posible. Si quieres acompañarnos lo puedes hacer, si lo quieres adelantar en este día, pues nosotros estamos orando, ¿verdad?, para que el Señor traiga más almas al cuerpo de Cristo, y por eso predicamos la palabra, porque este es el tiempo. Dentro de un escenario profético como el que vivimos, sabemos que el Señor está muy cerca a las puertas, y no queremos que seas tal vez víctima de un espíritu de error como lo fue el endemoniado gadareno, teniendo a Jesús
pasando por su territorio. Imposible, porque el enemigo sabe que tú cargas poder y por eso tú tienes que entender que la sangre de Cristo te hace libre y que vivir por Él te da la fuerza para tú vencer en este día. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria a ti. Te adoramos, Padre, por este mensaje que es de tu palabra, Señor, que hemos compartido. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú toques el corazón de alguien que todavía, Padre, no ha tomado la decisión, que sigue tal vez practicando la religión, creyendo, Padre, que en la religión va a lograr algo, pero Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú convenzas de pecado, justicia y juicio. Yo te ruego en esta hora, Padre, que tú hagas libre al cautivo y traigas paz sobre cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, buen día, buen provecho y que disfrutes tu día en el nombre de Jesús. Gracias por compartir.